también son las consecuencias que ha dejado la borrasca Teres a su paso por el archipiélago. El martes vivíamos una de las jornadas más intensas con grandes escorrentías, ya lo ven, inundaciones y desprendimientos. Tenerife y Gran Canaria han sido las islas más afectadas, donde se declaraba el nivel 2 de emergencias, lo que permitió la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Hoy jueves parece que la situación ha amainado, pero Teres se resiste a irse por completo. Y mucha controversia estos días en la isla de Tenerife por la retransmisión en directo durante alrededor de 2 horas por parte de un creador de contenido desde el Centro de Coordinación de Emergencias del Cabildo Insular de Tenerife en plena alerta por la borrasca. Presencia que había sido autorizada por parte del propio director insular de seguridad y que ha sido duramente criticada por la Asociación de Periodistas de Tenerife, que califican esta situación como inadmisible. Enseguida hablamos con ellos. Muy pocos días quedan ya para el cambio de hora. Se hará la madrugada de este domingo 29 de marzo. Los relojes se adelantarán 1 hora para dar comienzo al horario de verano. Pero ojo, porque tanto cambio de horario también tiene consecuencias psicológicas. Las conocemos en unos minutos. El sábado 28 de marzo se celebrará una jornada muy especial en el municipio de Santa Úrsula, en el norte de Tenerife, porque se celebra la Pasión de Cristo, uno de los actos más emotivos de su programación cultural y religiosa. Ya se están ultimando detalles y teniendo lugar esos últimos ensayos. Nuestra compañera Mariam se ha trasladado hasta allí. Enseguida hablaremos con ella. En Canarias hay más de 70.000 personas a día de hoy afectadas por COVID persistente, una patología que ya ha sido reconocida como enfermedad crónica. Los afectados exigen que se aborde esta consecuencia directa de la pandemia con medidas específicas de atención sanitaria, seguimiento clínico y apoyo social y laboral. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas un jueves más a Canarias 8. Damos ya comienzo al repaso de la actualidad. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8. Se los decíamos, quedan muy pocos días para que dé comienzo la Pasión de Cristo en el municipio de Santa Úrsula. Todo preparado ya, nuestra compañera Mariam se ha trasladado hasta allí esta noche para ver qué tal está la situación. Mariam, ¿qué tal va todo por allí? Buenas noches, compañera. Aquí estamos en el municipio de Santa Úrsula, concretamente en el pabellón Fernando Luis, donde en unos instantes comenzará el ensayo general de la Pasión de Cristo de este municipio. Compañera, estaremos muy pendientes y en unos minutos volveremos a conectar contigo a ver qué tal va ese ensayo general. Bueno, nosotros vamos ya con la actualidad, porque la actualidad es lo que manda, y lo que tenemos sobre la mesa son las consecuencias que ha dejado la borrasca Teres en su paso por el archipiélago. Ya se los decíamos hace unos minutos, las jornadas más complicadas se sucedían el lunes, el martes y también el día de hoy en la isla de La Gomera. Si les parece, vamos a hacer un balance de la situación y de cómo esta borrasca ha afectado a los diferentes puntos del archipiélago. Vamos a conectar a esta hora de la noche con Moisés Sánchez. Eres director del 112 en Canarias. Moisés, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, Moisés, ya lo decíamos, jornadas durante esta semana muy complicadas. ¿Cómo es la situación a día de hoy? Bien, a día de hoy ya la Agencia Estatal de Meteorología informó a primeras horas de la mañana de que ya los avisos que estaban en vigor
pues dejaban de estarlo y que por lo tanto ya esa inestabilidad atmosférica que nos ha acompañado pues durante una semana o un poco más ya desaparecía del entorno del archipiélago, migraba hacia el este, se introducía dentro de lo que es el continente africano y nos daba una tregua porque ya se hacía mucho más potente la acción del anticiclón y por lo tanto de ahí que comienzan ya los alisios, ya el tiempo empieza a ser pues lo normal que solemos tener, ya lo que es la inestabilidad ha desaparecido por completo. Es cierto que, como decía, ¿no? Semana muy complicada. El lunes ocurría todo en la isla de Gran Canaria, el martes en Tenerife y luego a lo largo del día de hoy en La Gomera. ¿Cuáles han sido quizás las zonas más afectadas? Bien, para hacerlo, ha señalado usted perfectamente la cronología. Si bien la borrasca Teres pues ha afectado por completo a todo el archipiélago, pues se ha centrado primero en la isla de Tenerife. Recordemos que el día 20, sí, corrijo, sí, el día 20 se centraba en la isla de Gran Canaria, posteriormente en la isla de Tenerife y por último en la isla de La Gomera. En la isla de Gran Canaria, principalmente los municipios que se vieron afectados fueron los de Aruca, la Vega de San Mateo, todo lo que es el área metropolitana de Las Palmas, llegando la inestabilidad hasta Telde, ¿no? Nosotros hemos llegado a registrar en conjunto en toda la comunidad autónoma, hemos llegado a gestionar a esta hora, el último dato que me acaban de enviar los reportes, 2.293 incidentes asociados a la borrasca. A continuación, como comentaba, la inestabilidad que se mantenía en todo el archipiélago, pero de manera especial hizo impacto en la isla de Tenerife el día 24, con esa situación también de inestabilidad que comenzaba también en Gran Canaria, pero que luego iba migrando paulatinamente hacia la isla de Tenerife. Bueno, los avisos ya se hacían complicados el día 24. La Agencia Estatal de Meteorología nos advertía que el centro de las bajas presiones se ubicaba al sur de Canarias y que eso iba a complicar muchísimo la interpretación de los modelos. Los modelos, al fin y al cabo, es lo que les va a guiar a ellos para darnos una predicción del cuándo, del dónde y de qué fenómeno, ¿no? Por lo tanto, ya el día 24 por la mañana nos advertían de que iba a ser muy complicado dar con una probabilidad muy alta dónde iban a ocurrir los incidentes. Bueno, pues ya conocemos los impactos en Aruca, Vega de San Mateo, como comentaba, área metropolitana, y luego a continuación nos advertían de que ese frente activo, se dirigía hacia la isla de Tenerife, pues amenazaba, digamos que de manera directa al área metropolitana, a la zona noreste de la isla de Tenerife, pero bueno, sí impactó, pero hubo un movimiento errático de un frente convectivo que afectó directamente al municipio de Tacoronte y concretamente a la localidad de Mesa del Mar y del Prí. Conocemos perfectamente lo que sucedió esa noche. A continuación migró hacia el Puerto de la Cruz. También hemos visto imágenes espectaculares de lo que ocurrió en el Puerto de la Cruz, en la zona baja, que con inundaciones importantes. Y ya de madrugada hubieron afecciones dentro del Valle de la Orotava y concretamente el municipio de la Orotava. Ahí ya, bueno, el anuncio que tenemos es que ya aminora la potencia y ya nos quedamos a la expectativa de lo que pasa con la isla de La Palma. Bueno, en La Palma llegó el frente, pero se conoce que La Palma absorbió bastante bien lo que fue el impacto, las lluvias de manera continua. Y ya por último, pues digamos lo que sucedió en la tarde de ayer en la isla de La Gomera, Valle Gran Rey, que a partir de las 14 horas, de manera súbita, pues se dio lugar a unos chubascos y lluvias persistentes a partir de esa hora, lo que ocasionó unas inundaciones relámpago en todo lo que es el Valle de Gran Rey y en parte de la Jerón, que ocasionó pues la petición por parte del Cabildo Insular de la isla de La Gomera de la subida del nivel. Algo muy similar de lo que pasó en Gran Canaria, que también de manera casi inmediata el Cabildo solicitó la subida del nivel 2 de la emergencia y la asumía también el gobierno de Canarias. Muchas consecuencias, ya lo hemos estado viendo en las imágenes. ¿Cuáles han sido quizás las más destacables? Bien, digamos que de esos 2.293 expedientes que tenemos abiertos en relación con incidentes y que se ha repartido prácticamente en un 52% en la provincia de Las Palmas y el 48% en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, mayoritariamente digamos que la gestión se ha centrado en achiques de agua,
achiques de agua que se han generalizado a lo largo de toda la comunidad autónoma, pero principalmente en la isla de La Gomera, en la isla de Tenerife y en la isla de Gran Canaria. Ahí es donde se concentra el mayor número de achiques. A partir de ahí también han habido muchísimas incidencias directamente relacionadas con suministros básicos y aún más centradas en cuestiones que tienen que ver con suministro eléctrico. Recordemos que hemos tenido algún momento en el cual llegaron a haber casi 3.000 personas, clientes afectados por falta de suministro en determinados puntos de la orografía de Canarias. Y luego ya en cuarto lugar todo lo que tiene que ver con desprendimientos de carácter geológico, desprendimientos de ladera, de rocas, de tierra en diferentes puntos de la orografía, con una afectación en muchísimos casos de las vías, de las carreteras secundarias, lo que ocasionó lo que nosotros llamamos obstáculos a la circulación y que nos ha traído de cabeza durante todo el periodo que ha durado la borrasca. De ahí que se mantenga todavía activo el plan territorial de emergencia de la comunidad autónoma, el Plateca, precisamente por riesgos de desprendimiento, junto con la prealerta de lluvias que todavía se mantiene en vigor por parte del Gobierno de Canarias. Es cierto que hemos visto muchos vídeos estos días en redes sociales. No sé si ha habido muchas consecuencias, quizás, sobre todo por imprudencia por parte de la población. Bien, nosotros ahora estamos haciendo un balance. Hay que analizar estos 2.293 expedientes. Evidentemente es un trabajo bastante arduo porque tienes que discernir entre clasificar perfectamente los dónde, los cuándo, el qué ha ocurrido. Pero ya el otro día manejábamos cifras de que se ha tenido que asistir aproximadamente a una veintena de personas a lo largo de todo lo que ha durado la borrasca. Digamos que esta veintena de personas, en un cierto porcentaje bastante alto, como consecuencia de caídas al mismo nivel, por resbalón, por estar firme mojado, porque el viento, pues de manera sorpresiva, mientras hacía algún tipo de actividad doméstica, recordemos un caso de una persona que cayó unos 2-3 metros de altura, que estaba intentando este vecino sujetar una cuestión de planchas que el viento se iba a llevar y la potencia del viento se lo arrastró y lo precipitó. Pero también tenemos un porcentaje muy bajo de personas en las cuales los servicios de emergencia han tenido que rescatarlos o ponerlos a salvo. Tenemos casos de incidentes en medio acuático, casos en el medio natural, de senderistas. También tenemos algo de deporte, como puede ser el parapente, pero vamos, que son los que menos. Lo bueno de todo esto es que sí es verdad que hemos atendido a personas que podemos llegar a pensar de que de manera imprudente se han expuesto. Y yo me atrevo a decir, y no se malinterprete lo que quiero decir, pero que también es una actitud bastante egoísta, en el sentido de que esas acciones de hacer actividades cuando se recomienda no hacerlo, al final lo que provoca es desviar medios de seguridad y emergencia para poder rescatarlos, cuando la dedicación en ese momento es para las personas que verdaderamente han sufrido el impacto y que de manera accidental, de manera sorpresiva, están sufriendo los daños directos de la borrasca. Son una veintena, estamos terminando la valoración, pero de esa veintena, unos pocos están relacionados con actividades que estaba recomendado no realizar. Pero bueno, al final los servicios de emergencia tenemos músculo para intentar atender este tipo de situaciones, a pesar de que no nos agrada desviar medios para una cuestión que podría ser evitable, digamos. Bueno, pues Moisés Sánchez, director del 112 en Canarias, muchísimas gracias por atendernos esta noche en Canarias 8 y comentar un poquito el balance de la borrasca Teres, que bueno, esperemos que se vaya retirando ya poco a poco. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes, como le hemos estado trasladando a todos los medios de comunicación, por ser parte clave y fundamental de Protección Civil, porque sin ustedes, nuestros mensajes de recomendaciones de autoprotección, de cómo está la situación, de qué está ocurriendo, no llega a la población y la población desinformada puede generar situaciones de caos y gracias a ustedes esas situaciones no se han dado. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros a esta hora de la noche vamos a dejar la actualidad a un lado y vamos a hablar del municipio de San Cristóbal de la Laguna. Para eso nos acompaña esta noche Fran Hernández, él es segundo teniente de alcalde y concejal de Servicios Municipales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. Buenas noches, concejal. Buenas noches, Cristina, encantadísimo.
Concejal, si le parece, vamos a empezar hablando de su candidatura, porque es cierto que hace unos días, ¿no?, la registraba oficialmente para encabezar el proyecto de Coalición Canaria en La Laguna. ¿Qué le lleva a dar este paso en este momento político? Yo diría que estamos ante uno de los momentos más importantes para nuestra organización política, ¿no? La elección del candidato. Por parte de nuestros órganos insulares y nacionales, pues tenemos la autonomía, los propios comités locales, de hacer este proceso de elección de candidatos pues cuando lo estimemos. Obviamente no es el mismo contexto político en La Laguna que en otro municipio y bueno, desde nuestro comité electoral pues hemos decidido hacerlo ya. Un paso que doy al frente pues con muchísima ilusión, muchísima fuerza, con muchísimas ganas y sobre todo rodeados de muchos compañeros y compañeras nacionalistas pues que apuestan por una Laguna y unas formas de hacer política diferente. Tuve la oportunidad de presentar justamente al día siguiente de esta asamblea con el 95% de los avales la candidatura y bueno, muy contentos y sobre todo muy buena receptividad ante nuestra militancia. Hombre, es cierto, ¿no?, que no es una decisión menor. ¿Qué reflexión quizás política y también personal, ¿no?, hay detrás? Cuando uno pues decide dar un paso al frente en un municipio que a nadie se le escapa, que es un municipio con muchísimas referencias, San Cristóbal de la Laguna es el tercer municipio de Canarias en población y donde nuestra organización política pues ha tenido y está marcada en la historia de La Laguna. Vamos a hablar de grandes alcaldes y alcaldesas como lo fue el Fidio Alonso, luego Ani Orama o el propio actual presidente del gobierno Fernando Clavijo, que hicieron pues y vivieron ese gran momento de transformación de nuestro municipio, llevando los servicios básicos, creciendo pues en todo tipo de infraestructura, desde los centros ciudadanos, colegios, las guarderías infantiles, instalaciones deportivas y que luego pues remató también José Alberto Díaz. Quiero decir con esto, el proyecto de Coalición Canaria en La Laguna significa muchísimo, para mí obviamente me carga de una responsabilidad importante, pero esto no es un proyecto de Fran Hernández solamente, es un proyecto de muchísimas personas, afiliados, simpatizantes que nos apoyan y que, bueno, que van a estar con nosotros en esta nueva etapa. Hombre, que al final, ¿no?, es cierto que va pues muy ligado a ese compromiso con la ciudad. Va de la mano, precisamente también por lo que te comentaba de las formas de hacer política de Coalición Canaria, un partido que escucha, que siempre atiende, que está pues pegado al territorio. Eso es fundamental, sobre todo cuando hablamos de política municipal, no se entiende un concejal o concejala sin el contacto directo a la gente. Nosotros estamos de manera permanente en nuestro territorio. La Laguna es un municipio muy disperso, 103 kilómetros cuadrados, con más de 81 pueblos y barrios, cada uno con sus necesidades, cada uno con unas prioridades diferentes y quieras o no, pues eso marca la necesidad de que estés en permanente contacto con la ciudadanía para acertarle a las políticas que vayas a implantar. Si tuviera que resumirnos quizás en una idea clara, ¿no?, ¿qué proyecto quiere para La Laguna? ¿Qué nos diría? Nosotros tenemos muchísimos proyectos porque no venimos de no hacer nada. Hablaba de lo que ha significado Coalición Canaria en La Laguna, hablamos de La Laguna que somos, que es fruto de eso, pero también del trabajo que hoy en día estamos realizando con nuestro socio de gobierno en un pacto que va, pues aprovecho para decir, pues muy bien, con mucha cordialidad, que tan buenos frutos está dando y nosotros queremos que La Laguna siga avanzando. Nuestro municipio nunca se puede quedar atrás. Y para eso también, pues ya un poco pues pensando en estos 12 o 13 meses que nos queda de mandato, vamos a empezar a iniciar ese proceso de escucha activa con los sectores y sobre todo con ese análisis territorial. Te decía antes que las necesidades que puede llegar a tener un núcleo de Anaga o la comarca nordeste o la Cuesta, el centro histórico Taco, son muy diferentes. Eso requiere que hagamos pues un estudio, un proceso de escucha activa para afrontar los grandes retos. Coalición Canaria creo que va a ser la única formación política que en 13 meses primero puede mirar a los laguneros y laguneras a los ojos porque podemos decirle, hemos hecho esto en el pasado, estamos haciendo esto en el presente y junto a ti vamos a hacer esto en el futuro. Es cierto, ¿no?, que San Cristóbal de la Laguna, precisamente como bien estabas comentando, al final es un municipio un tanto complejo, ¿no?, porque es cierto que tiene casco histórico, tiene también zonas universitarias, barrios muy diferentes. Quizás, ¿cuál es el mayor reto de gobernar allí? Nosotros establecíamos una prioridad. Si bien siempre hemos intentado gobernar
y intentar buscar acertar en las políticas con una equidad, es clave y fundamental que hay pueblos y barrios con más o menos infraestructura, que todos estén a la par. Siempre existe ese mensaje, ¿no?, que todo es el centro histórico, que todo es el casco. Es el elemento de referencia, pero no es así. Nosotros queremos pues que sigamos pues contribuyendo con esa equidad en la gestión y sobre todo pues que la hoja de ruta no la marquemos nosotros, sino que la hoja de ruta nos las marquen los vecinos y vecinas de cada uno de ellos. Por ejemplo, hace muy poco teníamos una reunión con los vecinos y vecinas de Tejina y lo que nos piden es que, al ser pues un pueblo cargado de identidad, cargado de tradición, pues que ese gran legado, por ejemplo, de los corazones, pues tuviera, ¿no?, un poquito más de esfuerzo, más apoyo institucional. Pues en esa línea trabajamos, pero a lo mejor nos vamos a La Punta o nos vamos al núcleo de Valle de Guerra, que está pegado a Tejina y tiene problemas de infraestructuras como canchas deportivas o bueno, algún tipo de parque infantil. Y ahí también tenemos que dar otro tipo de respuesta. Por eso la importancia de que construyamos no un proyecto político para La Laguna, sino que por supuesto también en su conjunto, sino para los 81 pueblos y barrios del municipio. ¿Cómo se establecen quizás esas prioridades, ¿no?, en un municipio tan grande? Las prioridades, insisto, no las establecemos nosotros, las establecen nuestros vecinos y vecinas y sobre todo también los sectores, que es otra de las cosas fundamentales. Ahora estamos y vamos a iniciar también en los próximos meses a intensificar con un programa que se denomina La Laguna Te Necesita, que lo venimos haciendo también a nivel Canarias con nuestro secretario nacional, Fernando Clavijo, y vamos a empezar a escuchar a los sectores para que nos digan y evalúen a día de hoy qué hemos hecho, pero sobre todo qué nos queda por hacer, dónde tenemos que atinar para que realmente podamos impactar y ayudar a las debilidades que tienen cada uno de los sectores y de los ámbitos del municipio. Cada vez se habla más, ¿no?, de ciudades más sostenibles, más habitables. ¿Cómo se traduce esto en la práctica? Es la tónica fundamental, en este caso, de una de las áreas que tengo el lujo de dirigir, que es, por ejemplo, servicios municipales. Pero hablar de sostenibilidad es hablar de transversalidad de todas las áreas. Creo, con total humildad te lo digo, pero con la realidad en la mesa, que hemos avanzado muchísimo. En la actualidad tenemos una distinción que se nos otorgaba nada más y nada menos que, por ejemplo, por la ONU. El ser ciudad arbórea del mundo, solamente lo tienen 16 ciudades de toda España, 200 en todo el mundo, y hemos sido reconocidos en La Laguna porque realmente hay una apuesta, unas políticas que se están implantando para seguir creciendo en sostenibilidad, pero lo llevamos a cabo también, por ejemplo, en el alumbrado público, el municipio de Canarias con mayor número de puntos LED, en concreto más de 14.500 puntos, con un objetivo y un compromiso que adquirimos a comienzo de mandato: acabar el 2027 con mínimo el 80% de las luminarias de nuestro municipio LED. El alumbrado de Navidad, por ejemplo, ya es 100% sostenible. Y hablamos también de un gigante, ¿no?, dentro del municipio, que es el servicio de limpieza y recogida de residuos. Estamos, pues, nos han echado el ojo desde Madrid, desde Ategrus, que es una asociación que integran diferentes técnicos, entidades sociales, también medioambientales, para distinguir a San Cristóbal de La Laguna con la escoba de oro, que es la máxima distinción donde se premia pues ese trabajo permanente y también, lo más importante quizás, el compromiso y la implicación de la ciudadanía de La Laguna, porque nosotros como ayuntamiento, como administración local, podemos poner todos los medios habidos y por haber, pero si no existe esa conciencia ciudadana, porque empezamos a construir desde aquí, desde los municipios, una Canarias, un mundo más sostenible, pues no llegaremos a ningún lado. Concejal, es cierto que lleva tiempo, ¿no?, ya gestionando áreas importantes dentro del ayuntamiento. Con esa experiencia, ¿qué ha aprendido de la política municipal? Yo lo que he aprendido de la política municipal es que siempre, absolutamente siempre, hay que escuchar y atender a la gente. Es la única forma de palpar la realidad. Y otra cosa, hay que no solamente escuchar, sino también hay que verla y hay que patear los barrios. Yo tengo agenda política todos los días y si queremos realmente hacer un trabajo efectivo, eficiente, donde la ciudadanía pues genere esa confianza con nosotros y bueno, valore positivamente la gestión que venimos haciendo, la única manera, y esto está ya, como se dice, inventado, es aplicar estas formas de hacer política, implicarte, comprometerte y estar al pie de la ciudadanía, en este caso de La Laguna. Cuando le paran las personas por la calle, ¿qué le suelen decir?
A mí me encanta cuando vas por la calle y te paran pues para cualquier problema. A mí me invade de una responsabilidad tremenda cuando llega cualquier vecino o vecina y te da el testigo de un problema, ¿no? Un problema que para él significa muchísimo. Y cuando esa persona deposita la confianza en ti, puede ser un tema social o a lo mejor puede ser pues que simplemente tiene una alcantarilla que todos los días cuando sale de su casa se tropieza. Pero deposita, como decía, esa confianza para que les resuelvas el problema. En ese momento, cuando coges ese testigo, ese vecino o vecina, absolutamente siempre se tiene que llevar una respuesta, ser atendido, obviamente, partirte la espalda, si me permites la expresión, para poder solucionar el problema, y siempre tiene que llevarse, como decía, la respuesta. Y si es no, pues es no, pero lo tienes que decir, lo tienes que atender. Yo creo que aplicando esa fórmula, pues el éxito lo tienes garantizado en lo que hace. Concejal, ¿qué tiene de especial San Cristóbal de la Laguna? Pues tiene muchísimo encanto. Hablar de San Cristóbal de la Laguna es hablar, por supuesto, de uno de los grandes elementos de referencia, que es la ciudad, patrimonio de la humanidad, que ya estamos en nuestro 26 aniversario, pero es que tenemos pues, prácticamente de todo. Poner en valor, primero, los vecinos y vecinas. Somos el municipio con mayor número de asociaciones vecinales registradas. En todo pueblo, barrio hay un movimiento organizado de personas, hombres y mujeres, implicados y comprometidos en mejorar sus pueblos, sus barrios, en seguir defendiendo, en seguir difundiendo, conservando su identidad, su cultura. Tenemos los barcos de Valle Jiménez, tenemos los corazones de Tejina, tenemos pues la librea de Valle de Guerra, tenemos los Reyes Magos de Tejina, tenemos multitud de riqueza identitaria, pero también natural. Podemos hablar de ese gran tesoro, Anaga, por ejemplo, con esos caseríos que los envuelve un encanto especial. Y también tenemos costas, desde Valleguerra hasta Punta del Hidalgo, un litoral magnífico, maravilloso, pero es que nos vamos al comercio y creo que somos una referencia también en la cultura, en las políticas que aplicamos también en vivienda, en esa gran apuesta por la movilidad sostenible. Podría así enumerarte pues muchísimos valores, muchísimas referencias, pero me vas a permitir que me quede con uno, que es esa manera de amar, esa manera de sentirse orgulloso de su municipio, de los laguneros y laguneras. Concejal, la política, es cierto que últimamente no estamos viviendo momentos de mucha polarización. ¿Es más difícil hacer política hoy que hace unos años? La sociedad está cambiando y los partidos políticos tenemos que tener la altura de ponernos en situación y obviamente caminar juntos. Cuando estás en política municipal, a mí es algo que me ha generado primero un profundo orgullo de representar a tus vecinos o vecinas en el ayuntamiento, pues quieras o no, pues a mí por lo menos me invade también de responsabilidad. Y creo que sí, creo que estamos en un momento de cambio y que los partidos políticos se tienen que poner a la altura. En La Laguna, la verdad que afortunadamente estamos en el nivel, yo soy por talante personal también y por lo que significa mi organización política, Coalición Canaria en La Laguna, nosotros hemos venido a trabajar con lealtad a los laguneros y laguneras, no entramos en broncas, no entramos en distorsiones por interés partidista, entramos y tendemos la mano a quien quiere aportar, a quien quiere contribuir en mejorar y en esa línea y con esa forma, pues la verdad que a nosotros nos ha ido muy bien y no vamos a cambiar. ¿Qué cualidades debería tener una persona que aspira, ¿no?, a gobernar una ciudad como San Cristóbal de la Laguna? La vocación de servicio es fundamental, pero hablar de La Laguna es hablar de sentimiento, es hablar de orgullo. Primero, yo creo que como ingrediente general la persona que aspira a liderar un municipio como el nuestro tiene que tener implicación, compromiso, pero sobre todo dedicación y muchísima capacidad de trabajo. Eso es fundamental. Yo lo he tenido claro desde el principio, yo le dedico mi vida prácticamente a esto, pero lo dedico con gusto, a mí no me pesa en absoluto. Esto es una labor que desarrollas durante un tiempo determinado por una confianza que te han depositado tus vecinos y vecinas y ese respeto que a mí me genera esa posibilidad de trabajar para ellos y ellas, pues tienes que obviamente estar a la altura. Dedicar el 24/7, atender, estar y sobre todo ser siempre, que eso se presupone que tiene que
estar en los políticos de hoy en día, pero que a veces lo echamos de menos, es dejar a un lado el interés partidista y centrarse en lo que hay, en el municipio o el lugar, el territorio que vayas a representar. Concejal, un poquito ya más a nivel personal, si alguien que quizás no le conoce le pregunta quién es, ¿usted se define antes como político o como vecino de la ciudad? A mí me cuesta mucho hablar de mí, pero como vecino, obviamente. Yo soy un vecino más del municipio de La Laguna que, como te decía, ama San Cristóbal de La Laguna. También lo defiendo, vengo de la identidad, de la cultura, pero también del movimiento vecinal de La Laguna. Pues he bregado durante muchísimos años y también eso me ha permitido un poco pues, conocer la idiosincrasia de los diferentes pueblos y barrios, pues el día a día, pues luchando, peleando por el interés general del municipio y por, en este caso, en mis épocas de dirigente vecinal, por el barrio del Coromoto. Yo estoy, la verdad, que francamente lleno de fuerza y lleno de ganas y sobre todo cargado de ilusión para afrontar esta nueva etapa. Esperamos y estamos completamente convencidos de que nuestros vecinos y vecinas, jueces de nuestra gestión, van a valorar cuando hay formaciones políticas, cuando hay hombres y mujeres, como es el caso de Coalición Canaria en La Laguna, que están dispuestos a sacrificar su vida personal por trabajar y mejorar nuestro querido municipio. Concejal, es cierto que sabemos que bueno, viene de una familia, ¿no?, que siempre ha estado muy vinculada tanto al movimiento vecinal como cultural. ¿Qué le han enseñado en casa sobre este compromiso? Lo he visto desde chiquitito. Mi padre, que estuvo pues, en ese movimiento vecinal, que también era duro en ese momento, cuando había muchísimas necesidades básicas en La Laguna. Yo recuerdo cómo tocaban en la puerta de mi casa para hablar con él y decía, oye Antonio, ¿cómo puedo hacer pues, para empatarme al saneamiento, para poder, cómo hacemos para que me asfalten en la calle? O a lo mejor algo pues, más sensible, algún tipo de problema social. Desde pequeño, con mi tío abuelo Antonio el Sargento, una persona muy conocida en La Laguna, con mi padre, con mi abuelo Hito, pues viví esas ganas de siempre ayudar a los demás, de siempre tender la mano, sin buscar ningún tipo de interés, simplemente el ayudar, con una marcadísima vocación de servicio. Lo viví en mi casa, como te decía, desde pequeño, y eso lo llevo dentro. Sobre todo la gran satisfacción que me proporciona también a nivel emocional cuando llegas a tu casa por la noche y miras hacia atrás, ¿no?, y dices, oye, ¿qué he hecho hoy para mejorar mi municipio? ¿Qué he hecho hoy para ayudar a los problemas que me han planteado pues, mis vecinos y vecinas, ¿no? Y ves que hay logros, que hay avance, con lo cual eso es quizás pues, lo que he vivido en casa y lo que más valoro. Si algo tiene la política, ¿no?, es esa exposición pública, ¿cómo lleva las críticas? Yo lo llevo bien porque yo no entro en... Suelo analizar muchísimo, pero no escucharlo, sino analizarla, la crítica constructiva, porque yo creo que es la única herramienta que te hace avanzar. Pero cuando se intenta distorsionar, cuando se intenta contaminar, con esas malas formas que a veces muchas formaciones políticas nos tienen mal acostumbrados y que afortunadamente también cada vez la ciudadanía pues rechaza, porque lo que necesitan, lo que necesitamos son personas que realmente quieran sumar y que quieran contribuir a mejorar las cosas. Pues yo ante eso huyo, con lo cual no me afecta en absoluto porque ahí no me van a encontrar nunca. Me van a encontrar en el diálogo, en el consenso y en un trabajo propositivo. Bueno, concejal, ya por último, si usted dentro de un par de años mirara hacia detrás, ¿qué le gustaría haber aportado al municipio? Me gustaría pues mirar hacia atrás y ver que he contribuido a mejorar las cosas un poco más. No sabemos a veces cuando ejerces esta bella y noble labor el tiempo que va a durar. Yo me lo he tomado como una carrera de sprint, porque desde el primer día lo hice en la oposición, lo hicimos en la oposición. Coalición Canaria siempre ha garantizado un trabajo serio y riguroso y cuando entramos en el gobierno, pues desde el día siguiente ya nos habíamos pues puesto las pilas con proyectos, con iniciativas y bueno, pues llevando a la ciudadanía pues las diferentes políticas que nos solicitaban. Mirar hacia atrás y dejar un municipio mejor, vecinos y vecinas que has podido echar una mano, como se dice, para mejorar su vida, yo creo que es la mayor satisfacción que puede tener un político.
Pues nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias por estar esta noche en Canarias 8. Un auténtico placer, Cristina. Muchísimas gracias a ti. Gracias, buenas noches. Bueno, pues nosotros vamos a seguir haciendo un repaso por las noticias que han marcado la actualidad en estos últimos días, porque en plena borrasca, la jornada del pasado sábado, llegaba una embarcación al puerto de Los Cristianos, al sur de la isla de Tenerife, con más de 100 personas a bordo, entre las que se encontraban 8 mujeres y al menos un menor de edad. De hecho, un menor y su madre eran trasladados al hospital minutos después de que la embarcación arribara, ya que tras el primer reconocimiento médico presentó un pronóstico leve. Vecinos, les muestro, este es el estado actual ahora mismo en el reducto. Por favor, eviten acercarse a los litorales. Este que han visto en sus pantallas es Kevin Cortés, el concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Arrecife, en la isla de Lanzarote. Tras subir este vídeo que acaban de ver, alertando a la población por los efectos de la borrasca, recibía a través de redes sociales multitud de comentarios racistas y xenófobos. Desde la plataforma Lanzarote Acción Civil han condenado públicamente estos comentarios y recalcan que nunca deben traspasar los límites del respeto ni convertirse en ataques por razón de origen o acento o condición personal. Bueno, y nosotros ya se los comentábamos antes, mucha controversia esta semana en la isla de Tenerife debido a la retransmisión en directo por parte, una retransmisión en directo que se hacía desde el Centro de Coordinación de Emergencias del Cabildo Insular. Dicha emisión tenía lugar en las propias instalaciones del Secopin por parte de un creador de contenido muy importante en plena alerta meteorológica. Esto ha puesto evidentemente en el punto de mira si realmente es el medio y la manera adecuada de hacer llegar este tipo de información a la población. La Asociación de Periodistas de Tenerife ya se ha pronunciado y ve inadmisible, así lo dicen, esta situación. Vamos a conectar a esta hora de la noche con Salvador García, él es presidente de la Asociación de Periodistas de Tenerife. Salvador, buenas noches. Hola, salud, buenas noches. Bueno, Salvador, ya lo decía, mucha controversia estos días. La propia Asociación de Periodistas de Tenerife se sumaba y emitía este lunes un comunicado en el que aseguraban que estos hechos habían sido una grave irregularidad, ¿no? Así lo dicen, en la gestión informativa. ¿Cuál es la posición al respecto en la asociación? Creo que bastante clara, ¿no? Efectivamente, a primera hora del lunes, en el órgano de la asociación, que es la hoja del lunes, pues expusimos nuestro punto de vista al considerar que la presencia de personas ajenas a las que realmente tienen que estar en el Secopin, pues había distorsionado por completo el sentido de la convocatoria y sobre todo había distorsionado la posibilidad de transmitir a la opinión pública, a la ciudadanía, la información veraz, rigurosa y contrastada que esa ciudadanía puede exigir. Creo que los responsables del Secopin, eso es lo que hemos dicho, pues tienen que extremar sus medidas de vigilancia, de fiscalización, para que a ese centro de reuniones solo puedan acceder las personas debidamente autorizadas y acreditadas. Hombre, creo que también, ¿no?, es importante recalcar que esta emisión se hacía de manera ininterrumpida durante alrededor de 2 horas, en la que, bueno, al final se mostraban prácticamente conversaciones de todo lo que allí ocurría, teniendo en cuenta que es una sala en la que se está gestionando pues una emergencia en plena alerta, que aún no se sabía con certeza lo que iba a ocurrir. Ustedes dicen que también, ¿no?, se está ofreciendo de alguna manera información delicada. Claro, se está tratando información delicada. Es información sobre la emergencia, sobre los posibles siniestros que se están registrando. Y esa información debe ser procesada para que sea emitida en las condiciones más rigurosas. Yo lo pongo con un ejemplo. Si siempre se pide y se dice a la ciudadanía que deben seguir las informaciones de los conductos de las instituciones oficiales, no parece de recibo
que en la sala donde se está debatiendo y se están tomando decisiones haya personas completamente ajenas. Creo que ha sido no un lapsus, sino una falta de rigor, de que no se hayan respetado los protocolos correspondientes y al final pues hayamos tenido que asistir a un episodio realmente reprobable. La pregunta es la siguiente. No sé si esto, a este directo de 2 horas, puede acceder cualquier medio tradicional. Por ejemplo, es evidente, ¿no?, que estamos convocados a ciertas ruedas de prensa, pero ¿tendríamos acceso a hacer un directo, pues eso, de manera ininterrumpida durante 2 horas? Entiendo que no. Puede ser materia opinable, pero lo lógico es que los medios, por la costumbre, que la experiencia que uno tiene es que los medios acreditados entran al principio, antes de la reunión en sí misma. Además, se les exige mudo. Mudo quiere decir que las cámaras no estén grabando, no estén haciendo uso de su audio o sonido, y mientras tanto los representantes de los medios pueden, lógicamente, grabar. Una vez terminado ese cometido, pues lo lógico, el paso siguiente es que por parte del SECOPIN, en este caso, la persona correspondiente sea la que al final exponga ante los medios de comunicación debidamente acreditados, pues lógicamente el punto de vista, los tratados, los acuerdos que se hayan adoptado. ¿Por qué? Pues para transmitir la información más ajustada y más rigurosa. Por su parte, Iván, el director general de Emergencias, decía, bueno, que esto era una manera, quizás, ¿no?, de llegar a más público. ¿Realmente es la manera correcta a través de un perfil de redes sociales? Evidentemente no. Yo creo que el director cometió ahí, pues, un pecado de inexperiencia, si se quiere, ¿no? Porque si, insisto con el ejemplo, si lo que se pretende es informar de la manera más veraz, objetiva y detallada posible, no parece lógico que eso se haga a través de influyentes, de personas que se llaman así, creadores de contenido, que lógicamente pues están arrimando el agua a su sardina, es decir, están buscando, propiciando los intereses que más les favorecen. En este caso, los intereses son la seguridad y la integridad física de los ciudadanos. Sobre eso no caben especulaciones. Y por supuesto, yo creo que también, ¿no?, uno de los puntos más importantes es cómo afecta esto a nuestra profesión periodística, porque quizás se está dejando, ¿no?, de lado un poco el rigor de las personas que hemos estudiado para esto, que sabemos cómo y cuándo comunicar y en qué momento hacerlo. No tengo nada que añadir a ese argumento. Creo que efectivamente puede ser una, digamos, degradación del ejercicio periodístico en sí mismo, y además aquellas personas que no están acreditadas, y iba a decir no reúnen requisitos, no, simplemente no están acreditadas porque no son medios de comunicación, pues lógicamente no tienen cabida en este concurso. Hombre, yo entiendo que no, una de las cuestiones que también les ha molestado es este silencio, ¿no?, por parte de la Corporación Insular, más allá de las pocas declaraciones que hicieron hace unos días. Sí, sorprende un poco este silencio, ¿no? Yo creo que los responsables de las administraciones públicas deben estar para todo, no solo para el postureo, no solo para las fotos ocasionales u oportunistas. Creo que deben dar explicaciones y dirigirse a la opinión pública, a la ciudadanía, de una manera cabal y sobre todo explicando incluso los errores, aquellos desvíos o incumplimientos en que hayan podido ocurrir. Eso no ha sucedido en este episodio. Es cierto, no sé si de alguna manera, ¿no?, tras todo el revuelo ocasionado, tampoco se le ha dado, ¿no?, la importancia que debería por parte de la corporación. Bien, es una materia apreciable, efectivamente, se puede opinar así. Yo creo que el episodio no debe volver a suceder,
Por eso hicimos hincapié desde el primer momento, ¿no? Desde que la asociación se pronunció, estábamos pensando justamente en eso. Y por eso recalcamos, son los responsables del SECOPIN a quienes corresponde el cuidado, el celo para evitar que ingresen o se incorporen a esas reuniones personas que no tienen que hacerlo, sencillamente. Bueno, Salvador, pues nos vamos a quedar ya con ese último mensaje. Muchísimas gracias por atendernos esta noche aquí en Canarias 8. Salud, buenas noches. Bueno, pues si les parece, nosotros vamos a seguir ya con otros asuntos de actualidad porque la Audiencia de Cuentas de Canarias ha denunciado en su informe de 2023 del ente público Radio Televisión Canaria el pago de más de 100.000 euros a 72 tertulianos y colaboradores sin ningún tipo de contrato legal. Además de las irregularidades en la contratación de colaboradores, el informe también revela otros incumplimientos como el abuso de contratos menores o gastos recurrentes para adjudicarlos de manera directa. Y el Gobierno de Canarias considera que las medidas anticrisis adoptadas por Pedro Sánchez para paliar la subida de precios por el conflicto de Oriente Medio son insuficientes y que en ninguna situación benefician al archipiélago. El portavoz regional, Alfonso Cabello, las calificó de fiasco porque, dice, se basan en las rebajas del IVA, un impuesto que no se aplica en las islas. Vamos a aprovechar cualquier oportunidad que tengamos para reclamarle al Gobierno del Estado las necesidades que tiene Canarias. Necesitamos un trato singular para abordar no solo la situación de incrementos de los precios vinculados a la guerra de Irán, es una obviedad, o sea, se han olvidado de Canarias, hay un fracaso por parte del Consejo de Ministros a la hora de dar respuesta a las medidas anticrisis para Canarias. Fracaso estrepitoso, además un fracaso con la complicidad de Ángel Víctor Torres, con la que está cayendo intentar, no sé si seguir tergiversando, forzando al conjunto de la ciudadanía del Estado español en la idea de que vayamos a tener presupuesto cuando apenas es incapaz de poner encima de la mesa o movilizar unos millones de euros para hacer frente a la subida de precios es tremendamente complicada. La Policía Nacional ha detenido en el municipio de Arona, en el sur de la isla de Tenerife, a 2 personas por un delito contra la salud pública, una declaración judicial y varios robos con fuerza. Ambos individuos fueron interceptados por los agentes mientras circulaban con un turismo en actitud sospechosa. Durante el registro del vehículo en el que viajaban se localizó una bolsa de plástico que contenía sustancia estupefaciente, cuya posesión fue atribuida a uno de los 2 hombres. También se intervino en numerosos objetos de valor como televisiones, zapatos y bolsos de marca, colonias, gorras, tabaco e incluso llaves de diferentes propiedades y diversas herramientas susceptibles de haber sido utilizadas para la comisión de robos con fuerza. Ante esto, se consideró que dichos efectos podrían haber sido obtenidos de manera ilícita, iniciándose entonces las correspondientes gestiones de investigación para el total esclarecimiento de los hechos. Como resultado de las pesquisas practicadas, se pudo determinar que parte de los objetos intervenidos procedían de 2 robos con fuerza cometidos esa misma mañana. Bueno, y nosotros vamos a cambiar ya completamente de asunto porque nos toca hablar de podología. Si la Borrascateres nos lo permite, comenzaremos a disfrutar de unas jornadas más apetecibles y ya con la llegada también de esta primavera, el verano, es muy importante el cuidado de nuestros pies. Hoy, desde Podología Deportiva Canarias, nos van a dar algunos consejos para hacerlo de la manera correcta. Para ello, nos acompaña esta noche aquí en Canarias 8, por un lado, Nur Maesh, podóloga en Gran Canaria. Buenas noches. Buenas noches. Y por el otro lado, Tanisha Maesh, podóloga en Tenerife. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, es cierto, ¿no?, que ahora hablando del buen tiempo, la gente pues, hace más deporte al aire libre, ¿no? Es cierto que cada vez es una moda más habitual, ¿no?, el hacer maratones. Estos últimos años ha aumentado, ¿no?, mucho esta modalidad deportiva. ¿Qué consejos nos podrías dar, Tanisha, desde Podología Deportiva Canarias? Pues gracias a Dios esto está siendo una moda muy saludable, entonces
no solo hay que prepararse físicamente, sino que también es súper importante el cuidado de los pies, ya que todo nuestro peso recae sobre los pies. Es súper importante hidratarse muy bien los pies antes de una carrera con una cremita que contenga urea, ya que con eso vamos a prevenir que se produzcan lesiones como ampollas o callosidades. También es súper importante el corte de uñas. Si nosotros realizamos un corte de uñas correcto, vamos a conseguir prevenir lesiones tipo hematomas, desprendimiento de la uña total o parcial o incluso uñas clavadas. Es por ello por lo que nosotras recomendamos acudir a consulta más o menos como unas 2 semanitas previas a la maratón, más que nada para que nosotras podamos hacer un corte correcto y un limpiado de callosidades y así vamos a conseguir un mayor rendimiento en la actividad deportiva de la maratón. En cuanto al calzado, nosotras por lo menos recomendamos nunca estrenar calzado el día de la carrera, más que nada porque el calzado conlleva una adaptación previa y nosotras la recomendamos hacer durante los entrenamientos. Me gustaría también destacar que en Podología Deportiva Canarias realizamos estudios de la marcha, sobre todo nos especializamos en la carrera del paciente, realizando estudios mucho más específicos en la técnica de carrera y es por ello con lo que conseguimos diagnosticar patologías, tratarlas con plantillas que las hacemos nosotras a mano en consulta y aparte con ello vamos a conseguir favorecer mucho más el rendimiento del paciente a la hora de la carrera. Bueno, Nur, es cierto, ¿no?, que como yo ya decía, queda muy poco para el verano, aunque es cierto que el buen tiempo se está resistiendo un poquito, pero es cierto que en verano, sobre todo, no son muy frecuentes las patologías del papiloma o verrugas plantares. Cuéntanos un poquito cómo son, cómo se forman, cómo podemos tratarlos también. Vale, el papiloma lo conocerá mucha gente porque es una patología que, pues, quien ha ido al podólogo la mayoría de las veces ha sido por un papiloma. Por lo cual, sí que es verdad que tiene un periodo de incubación más o menos de 1 a 6 meses y el periodo donde más tiende a proliferar realmente es en el verano, ¿no? ¿Por qué? Por la humedad, por duchas públicas, piscinas, contagios, un sistema inmune un poco bajo y también pues condiciones de higiene. Por lo cual, ¿qué pasa? Que muchas veces pensamos que es un callo, lo dejamos y tenemos el riesgo de contagiarlo al resto de la familia, amigos, si usamos cholas y demás compartidas. Y el problema de eso es que eso se va creciendo por dentro, como si fuese una coliflor, pero hacia adentro. Entonces, la solución no está tampoco en ir a una farmacia, ¿qué tienes de papiloma? Me lo pongo en casa, porque vas a conseguir solamente retirar la parte superficial. Y eso, como he explicado con anterioridad, al final es vírico. Con lo cual puedes empezar con una pequeña lesión, pero lo tienes en el sistema, hay que erradicarlo por completo. Entonces, en consulta nosotros tenemos un tratamiento que es muy efectivo, lo aplicamos tanto en niños como en adultos, que aplicamos una formulación magistral y a la semana viene y ya se ha hecho como una bolsa de agua que ha extraído todo lo que hay dentro hacia afuera, con lo cual con mayor facilidad podemos limpiarlo y sin dolor. Tanisha, ¿qué consejos quizás les daría a todas las personas que nos están viendo a través de Mírame Televisión pues para un correcto cuidado de los pies? Pues para empezar, como comentaba con anterioridad, el cuidado con la cremita, ¿vale? Hidratar bastante bien, sobre todo con una crema que contenga urea. El corte de las uñas, como explicaba, es súper importante, intentar hacerlo lo más recto posible y nosotros recomendamos siempre hacerlo con una tijerita de punta recta en vez de con un corta uña, porque así vamos a conseguir un corte mucho mejor. Aquellas personas que tienen hongo, intentar no ocultarlo, porque nos pasa que muchas veces intentamos poner una pinturita de uña para ocultarlo todo el verano y al final lo que vamos a conseguir es que el hongo vaya peor, incluso pueda llegar a destrozar la uña. Nosotras nunca recomendamos pintura semipermanente en los pies, siempre intentamos recomendar que se pinten las uñas con un esmalte normal, más que nada porque no recomendamos que la tengan pintada más de 2 semanitas, ¿vale? Ya que la uña necesita respirar. También solemos recomendar mucho que en casa no compartamos lo que es tijeras, corta uñas o limas, más que nada porque si hay alguien en casa que tenga una patología, pues nos las podemos contagiar de unos a otros. Bueno, pues estaremos muy pendientes, sobre todo durante estos meses que llega, bueno, todavía queda, pero ya se está acercando un poquito más el verano. Importante también, una pregunta, ¿no?, que se hacen mucho los padres. ¿Hay que llevar a los niños al podólogo o es suficiente con comprarles zapatillas o calzado responsable? Vale, ahora está en auge el calzado respetuoso tanto para niños como para adultos. Yo no me niego a eso, pero sí que es verdad que un niño cuando nace primero va descalzo, ¿vale? Esos calcetincitos y demás. Tenemos que tener una cosa clara, el pie de un niño no es el pie de un adulto en miniatura, por lo cual partiendo de esa base y entendiendo que los huesos que tenemos nosotros en el pie no los tienen los niños, se terminan de formar los huesos en torno a los 3 años, con lo cual siempre, siempre, siempre hay que tener calzado respetuoso para los niños por lo menos hasta los 3 años.
Luego el paso a seguir es, pues si notan que los niños no se van a quejar y a la edad a la que se quejen serán pues a los 15, 17 años que ya poco podemos hacer. Con lo cual, si vemos que los niños caminan con las puntas hacia adentro, de puntillas, con las puntas hacia afuera, si se tropiezan mucho, meten un pie más que el otro o las rodillas tienden a chocar, ahí es cuando el paso que hay que seguir es llevarlo a hacer un estudio de la pisada, porque ahí vamos a analizar en profundidad la pisada. Hay muchos especialistas, pero al final nosotros somos los que estamos especializados en ver si el niño tiene realmente algún problema de cadera hacia abajo. Luego, con respecto al calzado respetuoso, no porque tu hijo haya llevado calzado respetuoso hasta los 3 años, 4, 5, 6, va a tener los pies sanos, porque hay un componente que es genético. Si nosotros tenemos pies planos, nuestros hijos, pues hay una posibilidad que lo puedan llegar a heredar, con lo cual hasta los 7 años más o menos podemos llegar a corregir muchas patologías. Entonces, sí al calzado respetuoso, pero hasta cierta edad. Y luego es muy importante hacer el estudio. No todos los niños salen con plantillas, que es el miedo de muchos padres o muchos profesionales también. Entonces, pero sí es importante evaluar cómo está caminando, más que nada para que cuando lleguen a una edad en la que puedan hacer deporte, estén federados, pues no lleguen a tener esas lesiones o esos problemas o el hándicap de ponerse una plantilla a esa edad. Bueno, chicas, ya por último, para la gente que nos está viendo, ¿dónde están y cómo podemos contactarles? Pues tenemos 2 consultas en Tenerife, una de ellas está ubicada en Adeje, en Avenida de los Vientos 41, otra tenemos en Santa Cruz, en la calle Anselmo J. Benítez, número 10, y después tenemos una nueva en Gran Canaria, que estaría ubicada en la calle Uruguay, número 37. En pantalla tenemos también los números de teléfono, cualquier cosita nos pueden llamar o enviarnos un WhatsApp, o si no, siempre tenemos nuestras redes sociales. Chicas, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Canarias 8. Llevaremos a cabo todos estos consejos que nos han dado, así que muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ti. Bueno, pues nosotros nos vamos tan solo unos minutos a publicidad y volvemos enseguida. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8. Volvemos de la publicidad y vamos a hablar sobre una de las consecuencias que nos ha dejado más de 6 años después la pandemia. Y es que en Canarias hay más de 70.000 personas afectadas por COVID persistente, 70.000 personas que tienen que convivir día a día con síntomas que les pueden durar desde meses hasta incluso muchos años. Los afectados reclaman mayor investigación y también una atención sanitaria especializada. Para hablar de este asunto nos acompaña a esta hora de la noche Antonio Alarcó. Él es adjunto a la Diputación del Común y también catedrático en cirugía. Antonio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, efectivamente, catedrático primero, después adjunto. Sí, encantado de que me hayas invitado y hablar un tema sanitario de primer orden. Bueno, Antonio, es cierto que es un tema del que quizás no se habla mucho, así que, si le parece, vamos a empezar por lo básico, ¿no? Que es una explicación. ¿Qué es el COVID persistente? Sí, bueno, el COVID persistente es enfermos, pacientes, ciudadanos que han tenido la infección, que después de esa infección de la COVID-19 se han quedado con una serie de sintomatologías que es muy variada, que puede llegar a ser invalidante y que en España hay 2,5 millones de ciudadanos que tienen COVID persistente. Creo que es un tema muy importante al cual hay que dedicarle tiempo. Tiene que haber una estrategia nacional o un plan nacional para que se ponga en práctica qué significa, cómo podemos atacarlo. La COVID es una enfermedad que se ha quedado ya con nosotros. Igual que la gripe se quedó con nosotros, no se hizo una prevención importante y precoz de la infección vírica, de la zoonosis, y a partir de ahí se ha quedado con nosotros, aunque hay vacuna y está muy bien controlada. Y se está arrastrando
este problema de COVID persistente. Yo me he reunido en alguna ocasión con algunos de los miembros de la asociación de COVID persistente o pacientes canarios y efectivamente hay que tomárselo muy, muy en serio, porque hay que considerarlo ya una enfermedad. Bueno, pero ¿qué se entiende por COVID persistente? Una señora o hombre o mujer que han tenido una enfermedad y que sigue con síntomas. Síntomas importantes que pueden llegar a ser invalidantes. Puede ser dolor de cabeza persistente, falta de concentración, falta de memoria, dolores articulares, despistes, olvidos incomprensibles, que puede llegar a invalidar a los ciudadanos. Y eso hay que dedicarle un plan especial para poder atacarlo. Dijiste en la presentación que puede perdurar, claro, se puede quedar crónicamente así. Y lo que hay que hacer es evitar precisamente que ocurra eso, y por eso es importante, primero, que se reconozca como enfermedad. Segundo, que haya un plan nacional, no vale plan local, solo una estrategia nacional, y además que haya consultas especializadas como tal y considerarla una enfermedad, sin duda una enfermedad, que tendrá que ver con muchísimas cosas en el futuro, de invalidez, etcétera, etcétera, porque en algunos casos es invalidante para una vida normal y rutinaria. Y eso hace que tenga que hacerse desde, y lo repito, desde la consejería también, la consejería sanitaria, pero un plan nacional y una estrategia nacional que no existe, ¿eh? Hombre, imagino, ¿no?, que también debe ser especialmente complicado tratar quizás el COVID persistente por la cantidad tan grande de síntomas que hay, ¿no? Sí, claro, es una muy buena pregunta. Se han detectado aproximadamente 80 síntomas distintos post-COVID, muy variadas. ¿Para qué nos ha servido la inteligencia artificial? Para meter esos datos en el Big Data, utilizar la macrocomputación, y se ha decidido que aproximadamente hay 40 síntomas que son los más frecuentes que hacen que se le pueda denominar COVID persistente. Bueno, como todo en la vida, hay que tratarlo, tenemos vacuna, tenemos medicación, hay que hacer consulta preferente, primero hay que diagnosticarlo, ponerle la etiqueta de COVID persistente. Segundo, tratarlo a tiempo. Tercero, considerarlo una enfermedad. O cuarto. Quinto, dependiendo de la clínica que uno tenga, unas especialistas concretos una vez diagnosticados y puesto ya dentro de lo que se llama la lista de COVID persistente. Es un tema de salud pública importante, muy importante, por el número de personas que está afectando. Hay también problemas cardiovasculares, hay problemas cardíacos, hay problemas intestinales, en definitiva unos síntomas muy variados, pero muchos de ellos invalidantes, y alguno puede tener 4 o 5 síntomas de lo que estoy diciendo. Y eso es lo que está ocurriendo. Es cierto, ¿no?, que también desde las propias asociaciones, ¿no?, los alertados, los afectados alertan, ¿no?, de que los casos también siguen aumentando debido a las reinfecciones. ¿Es esto así? Sí, debido a las reinfecciones es uno de los casos. Por eso se recomienda que hay que vacunarse. Las personas antivacunas están haciendo un daño enorme. La libertad individual la tienen, pero nosotros tenemos la libertad colectiva de tener derecho a la salud. Puede ocurrir que vaya tiempo. Segundo, que haya recaídas, que las ha habido, que ya son menores porque tendrían que estar vacunadas, y las recaídas con vacunación es mucho más leve. Y después es que se presenten posteriormente. En teoría te curas y después de repente empiezas con dolor de cabeza sin causa justificada, desconcentración, imposibilidad de tener atención en nada, falta de memoria, etc. Entonces eso hay que diagnosticarlo con consultas especializadas y centralizadas, una vez puesto la etiqueta de COVID persistente, y considerarlo una enfermedad. Y es un tema complejo, no es un tema fácil. El Gobierno Autónomo Canario está tomando medidas al respecto, pero los que tenemos, yo en este momento estoy también en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, tengo datos muy buenos permanentemente, y lo que hay que hacer es tomar las medidas oportunas, no retrasar el diagnóstico, tratarlo adecuadamente, tratarlo como enfermedad, y a partir de ahí puede ocurrir después que se cure. Entonces ya no es persistente, puede quedarse como enfermedad crónica. Y entonces, enfermedad crónica, permanente. Y eso tiene un tratamiento especial, incluido laboral, incluido de indemnización, incluido de retiros, incluido de una serie de medidas que hay que tomar. Y no de beneficios, sino de compensaciones ante esta enfermedad vírica tan importante. Hay que decir todo que el culpable de la COVID en general fue China. Y hay que decirlo, que yo lo llamaba antes, en el Senado lo llamaba virus chino. Los chinos
el país no es una democracia. Y estuvo 2 meses en Wuhan que había ya contaminación y no se contó. Y por cierto, Canarias fue la primera COVID en La Gomera que hubo en Europa y que se tomaron medidas, que lo quiero decir en esta televisión, medidas oportunas, criticadas por muchos, pero el alemán que llegó con COVID positivo a La Gomera, se tomaron medidas de aislamiento que no se había tomado en ningún lado y no hubo ninguna contagio más. Por cierto, a esa consejera la dimitieron, la cesaron. Bueno, es lo que ocurrió. Y eso hay que tomárselo muy en serio, muy en serio. China, la culpable, como no era una democracia, no se contó. Hubo 2 meses en donde se expandió por todos lados. Tenía una expansión aérea, como sabe, y no había vacuna y además, como no se había contado, tenía un contagio exponencial. Quiere decir que se va haciendo muchísimo en 2 o 3 días. Y después en España hubo una bomba biológica en la segunda semana de abril de hace 6 años que contagió a la vez a más de 1 millón de ciudadanos, que hizo que se colapsara de forma clarísima lo que significa los sistemas sanitarios, y de ahí vienen algunas complicaciones de la COVID persistente. Es cierto, ¿no?, que dábamos ese dato antes, alrededor de unas 70.000 Sí. personas afectadas. Son datos preocupantes. Son datos preocupantes. Entre eso, además, si fuera eso solo, hay cosas muy importantes también. La soledad involuntaria, que hay en España también 2 millones y pico, es un dato muy importante que hay que acabar de diagnosticar, que hay que poner la etiqueta correctamente, que hay que hacer consultas especializadas para que no estén dando vueltas y no se diagnostiquen a tiempo o tarden mucho, y que hay que considerar una enfermedad, estoy convencido. El que se considera una enfermedad no es porque yo quiera, porque la evidencia científica dice que está siendo una enfermedad y que la medida se tiene que tomar nacional. Yo insisto mucho que las medidas locales en sanidad valen para muy poco. Los grandes problemas sanitarios que tiene este país, que los tiene, aunque también hay que decir que es una magnífica sanidad dentro de las punteras, se tienen que tomar con medidas nacionales. Para la lista de espera no vale tomar medidas aquí solamente, hay que hacer una estrategia nacional de lista de espera, porque si no se crean divisiones y además injusticias importantes que hace que haya desequilibrios con lo que significa la sanidad pública española. ¿En qué situación se encuentran los afectados ahora mismo? Porque es cierto que denuncian, ¿no?, un abandono institucional. ¿Cuáles suelen ser o son las principales demandas? Bueno, las principales demandas yo creo que han salido, es primero, que se diagnostique, que se considere una enfermedad como tal, que tenga una consulta especializada, que se considere claramente como una enfermedad, que además que se tenga en cuenta, una vez puesto el diagnóstico correcto, desde el punto de vista laboral, cómo se puede manejar ese tema, y a partir de ahí tratamientos adecuados, que los hay dependiendo de la clínica que uno tenga. Y eso es lo que pide. Cuando uno dice, yo me he reunido con alguno de ellos, y además yo como médico en un momento determinado había una comisión de seguimiento en el Senado de COVID, y yo era portavoz de Sanidad, que nos reuníamos todos los días. ¿Qué hay que hacer? No es un abandono institucional. Algunas instituciones puede ser que lo estén abandonando. Desde luego, lo que no los estamos abandonando son los médicos, sin duda que no. Por eso, la Consejería de Sanidad, el Ministerio de Sanidad y las consejerías correspondientes tienen que tomar las medidas adecuadas, iguales, en todo el país, para poder llevar a buen fin este tema. Y algunos se quedarán, todavía no se sabe quién, cuántos, porque no hay experiencia al respecto, algunos se quedarán como enfermedad crónica. Y esa enfermedad crónica habrá que considerarla una enfermedad concreta, producto de una pandemia, que tendrá que tener laboralmente una serie de consideraciones, de retiro otra serie de consideraciones y preferencias en muchísimas partes sanitarias. Claro, nosotros precisamente, ¿no?, hablábamos hace unos días con la Asociación de Afectados y están realmente preocupados, ¿no?, por la falta de medidas concretas. Sí, sobre todo a mí lo que me expresaron en un momento a mí, a la diputada del Común, que nos reunimos con ellos, una parte de la asociación, primero falta esto que estoy contando, falta que se tomen medidas concretas, consultas concretas, medidas laborales concretas, etcétera, etcétera, que no se han tomado. No se han tomado porque no se han tomado las medidas, como digo, también tampoco de Madrid. Y ellos se han sentido desatendidos. Es más, ellos se han creído muchas veces que la gente no se creía del COVID persistente. ¿Qué es eso? Eso es que está mimoso, que está en mal día, que tiene una jaqueca, que está nervioso. No. Hoy es una entidad clara que con evidencia científica se sabe que es una enfermedad concreta, con muchas etiologías, con muchas causas, pero que derivan todas de la infección de la COVID.
Y esto es así. También es verdad, por ejemplo, la gripe, que también ha habido este año una pandemia de gripe, una epidemia, no una pandemia, también deja secuelas. Esto de que la gripe no, por eso hay que vacunarse, también puede dejar alguna secuela importante. Y hay que prevenirla, hay que tratarla y hay que considerarla y ponerle la etiqueta COVID persistente. Antonio, ya por último, que creo que también es interesante, ¿no?, para las personas que nos están viendo, porque cuántas personas habrá, ¿no?, que bueno, tienen síntomas persistentes y no saben que tienen... No lo saben, muchas. Y bueno, cuando empezó la COVID había mucha gente que no sabía lo que tenía, la mayoría, que por cierto hubo una mortalidad altísima en nuestro país. Más de 160.000 personas fallecieron por la COVID, no era baladí, y Fernando Simón dijo que le iba a afectar a 5 o 6 españoles nada más, y de ahí nacen grandísimos problemas de infecciones, y no hubo comité científico que lo regulara, etcétera. Bueno, hay mucha gente, a eso que estabas diciendo tú, hay mucha gente que tiene síntomas peculiares, que no sabe por qué, que seguro que van a resultar COVID persistentes. Pero eso hay que poner la etiqueta. Por eso hay que considerarlo una enfermedad, divulgarla. Los medios de comunicación tienen un papel importantísimo, yo creo mucho en ellos, no en vano también soy periodista. No hay buena sanidad sin los medios de comunicación, no para hacer propaganda, sino para divulgar lo que significa esto que estamos hablando, para que las personas normales, que es la mayoría, que no tienen relación con la sanidad porque no tienen que tenerla, sepan que esto funciona de esta manera, que esto se le llama COVID persistente, que si tiene sintomatología que no justifica durante mucho tiempo, que vayan al médico de cabecera para que puedan enfocar esa vía hasta que haya consultas especializadas. Pero yo estoy convencido, la Consejería de Sanidad Canaria quiere y se está tomando muy en serio este problema, pero como digo, tiene que venir tomada de la cartera de servicios como una enfermedad más, que todavía no está etiquetada. Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias por atendernos esta noche en Canarias 8. Muchas gracias a ustedes por llamarme y a su disposición. Muchas gracias. Bueno, pues si les parece, nosotros vamos a seguir haciendo un repaso de las noticias porque el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife tenía previsto comenzar nada más y nada menos que el 8 de enero, tan solo 3 días después del Día de Reyes. El consistorio ha tomado la decisión, por primera vez en su historia, de retrasar la celebración 2 semanas, por lo que daría comienzo ahora el 22 de enero. Una medida que beneficia tanto a los grupos del Carnaval como a los proveedores y también a la propia organización. Bueno, y ya ha comenzado a operar el tercer helicóptero medicalizado, esta vez con sede en Fuerteventura. Se trata de una demanda histórica por parte de la ciudadanía majorera, que permitirá garantizar ahora sí una evacuación más rápida y con mayor eficacia en caso de necesitarlo las 24 horas del día, los 365 días del año. Dotar no solo a Canarias, sino también a las islas orientales de medios aéreos para garantizar una más rápida evacuación y una mayor eficacia en la prestación del servicio sanitario. Llevan muchos años la ciudadanía demandando pues este servicio, sobre todo para los transportes, no solo a los hospitales de referencia, sino también por las distancias que tiene la propia isla. Si es una demanda de la ciudadanía, también tengo que decir que ha sido también una demanda importante del personal sanitario. Nos vamos ahora hasta la isla del Hierro porque el Instituto Geográfico Nacional detectaba el pasado martes 3 terremotos al suroeste de la isla. El mayor de los seísmos, de magnitud 2,9, se registraba a las 7 de la mañana y a unos 40 kilómetros de profundidad. Ninguno de ellos, evidentemente, fue sentido por la población. Y Santa Cruz de Tenerife recuperará la Unipol con el objetivo, dicen, de reforzar la seguridad en los barrios. Se trabaja ya para que su puesta en marcha se dé antes de que finalice 2026. Desde el consistorio señalan que esta decisión responde al incremento de determinados delitos y también a la necesidad de mejorar los recursos disponibles en materia de seguridad ciudadana. Bueno, y sabemos que este domingo tendrá lugar el cambio de hora. Tendremos que adelantar una hora a nuestro reloj para dar comienzo oficialmente al horario de verano. Unos cambios que, bueno, muchos agradecen y que otros sufren. Pero ojo, porque estos cambios de horarios también tienen consecuencias psicológicas sobre nosotros. Vamos a hablar a esta hora de la noche con Tamara Cabrera. Ella es miembro de la Junta del Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos en Santa Cruz de Tenerife. Tamara, muy buenas noches.
Buenas noches. Bueno, Tamara, queda muy poco, como bien decía, ¿no?, para ese cambio de hora tan ansiado por unos, pero bueno, por otros no tanto. ¿Estos cambios nos afectan a nivel psicológico o quizás estamos ya más que acostumbrados? Nos afectan a cambios psicológicos. Importante, como estás diciendo, es un horario que todos nos gusta más porque tenemos más exposición a la luz solar, pero nos olvidamos que también supone un cambio en todo lo que es nuestro reloj biológico, ¿no?, que estamos acostumbrados a regular nuestro cuerpo, ¿no?, nuestro sistema interno con la exposición a la luz solar. Entonces, bueno, nos quedamos siempre con la parte buena de que los días son más largos y tenemos más tiempo de luz natural, pero nos olvidamos que cuando nos tenemos que levantar todavía es de noche y eso conlleva que a nivel cerebral pues nos cueste, ¿no?, poder encajar esa parte de que ya tengo que estar activo, que ya tengo que estar en funcionamiento. Son las consecuencias directas que tiene sobre nosotros. Hombre, las consecuencias aquí sobre todo es que al tener el cambio y volver y desregularnos todo lo que tiene que ver con el horario de vigilia-sueño, pues normalmente lo que solemos apreciar es dificultad para dormir, nos levantamos mucho más cansados, eso hace que al día siguiente nos podamos encontrar más fatigados y sabemos que si no descansamos bien vamos a tener repercusiones tanto en la atención, en la concentración, en la realización de tareas y sobre todo en nuestro estado anímico. Nos solemos encontrar mucho más irritables, más apáticos, con menos ganas de realizar actividades y bueno, nos cuesta un poquito, ¿no?, esos primeros días sobre todo, unos 2 o 3 días nos suele costar adaptarnos a este cambio de horario. ¿Qué factores principales son los que más afectan a nuestro estado emocional? Hombre, aquí lo que más afecta es que normalmente no solemos mantener las rutinas que llevamos habitualmente. Entonces, bueno, aquí un poquito lo que orientamos es que unos días antes intentemos, ¿no?, hacer una secuencia progresiva, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que mantengamos ese horario de acostarnos, que intentemos mantener también el horario en el que nos levantamos, que intentemos mantener la rutina y una vida organizada, sobre todo para que las repercusiones no se prolonguen en el tiempo. Quizás nos viene mejor a nivel psicológico, ¿el de verano o el de invierno? Bueno, a la gente nos suele gustar más el de verano, pero fíjate, porque rinde más bien a un factor social. El día es más largo, por lo tanto nos gusta hacer más actividades, encontrarnos con más gente, tener más tiempo de ocio y tiempo libre. Pero sí es verdad que todas las investigaciones apuntan a que a nivel biológico el que nos favorece es el horario de invierno. Entonces, bueno, aquí quizás lo ideal sería que sepamos, ¿no?, qué hacer los días previos, tanto cuando nos toca el horario de otoño y cuando ahora no, el horario de invierno, perdón, y cuando ahora nos toca el de verano, y que sepamos adaptarnos al cambio, porque al fin y al cabo es lo que necesitamos, poder gestionar de una forma sana este cambio, como decía antes, para que no tengamos repercusiones mayores. Bueno, imagino que no, en esos primeros días el impacto viene dado sobre todo por ese desajuste, ¿no?, del sueño. Sí, sobre todo aquí es importante que no a todas las personas nos afecta por igual. Quizás la población a la que más tenemos que estar atentos y a los que tenemos que acompañar, los niños, que sabemos que siempre son mucho más vulnerables al cambio, las personas mayores y sobre todo también a estas personas que son un poquito más vulnerables, que ya a lo mejor pueden tener algún tipo de sintomatología, de ansiedad o depresión, pues sabemos que estos cambios siempre les van a afectar un poquito más, o incluso aquellas personas que tienen unos horarios de trabajo más rígidos. Entonces, bueno, aquí un poco con estas indicaciones es saber que esto ocurre el fin de semana, podernos adelantar un poquito y saber que el cuerpo necesita un proceso para adaptarnos y no alarmarnos, saber que, bueno, que este proceso va a ser un par de días y si vemos que durante un par de semanas yo no me adapto, no me acostumbro, no puedo conciliar el sueño de una forma adecuada, pues ponernos en manos de los profesionales para que nos puedan dar pautas y orientarnos. Cuando se produce este cambio de horario, ¿quizás notan un aumento en las consultas? Bueno, normalmente aquí es verdad que vamos a asociar, asociamos el cambio de horario también a la estación, a la primavera. Sabemos que hay un estado, ¿no? El estado anímico nos afecta también, ¿no?, con los cambios de las estaciones. Entonces, bueno, sí es verdad que muchas veces en este periodo aumentan sobre todo las consultas en este sentido, de cómo nos encontramos, ¿no? Sobre todo con esta sensación que decía inicialmente de encontrarme fatigado, de encontrarme con falta
de motivación, con esa sensación de apatía. Entonces, bueno, sí es verdad que normalmente en estos meses de la llegada de la primavera, ¿no? Como decimos habitualmente, pues muchas veces las personas necesitan de ese acompañamiento de los profesionales de la psicología y de buscar esas herramientas para poder gestionar. A nivel psicológico, ¿nos vendría mejor mantener el mismo horario durante todo el año? Eso en principio es lo que estamos trabajando, ¿no? A nivel, lo que decía antes de investigaciones y los profesionales, sería ideal que tuviéramos un horario fijo durante todo el año, primero porque nos ahorramos estos cambios cada 6 meses, que hace que las personas, sobre todo más vulnerables, se vean con estos pequeños desajustes, y sobre todo si es verdad que lo que no nos va a gustar es que las orientaciones apuntan a que lo ideal sería mantener el horario de invierno, ¿no? Sobre todo por lo que decía antes, que nuestro sistema interno se regula por la exposición a la luz solar. Entonces, bueno, ahí hay un vínculo, ¿no? Lo que decía, que cuando amanece mi cerebro se activa, por la noche ese tiempo antes de acostarme hace que la segregación de la melatonina también hace que yo pueda tener un descanso mayor. Entonces, bueno, todos los estudios y las investigaciones orientan a que quizás sería mejor el horario de invierno. Mara, ya por último, ¿qué consejos, estrategias nos podrías dar para un poco reducir, ¿no?, los efectos de este cambio de horario? Aquí la pauta fundamental y la orientación fundamental desde el punto de la psicología, pues entender que el cuerpo necesita unos días para adaptarse, intentar mantener en la medida de lo posible todo lo que son nuestra rutina y nuestra organización diaria. Sobre todo, muy importante, el tiempo del sueño, no acostarme más tarde porque vea que hay más tiempo de luz natural, intentar mantener mi horario de levantarme por la mañana y bueno, y tener un poquito también de paciencia y adaptarnos, ¿no? O sea, bueno, al final las personas tenemos que aprender a gestionar también los cambios. Entonces, quizás la mayor orientación es esa, sobre todo, mantener el horario de sueño, no exposición a pantallas, que esto es algo que también decimos mucho, hemos perdido ese tiempito de calma antes de acostarnos, de leer o de incluso, ¿no?, hacer algo de música, de relajación, de meditación que nos pueda ayudar a conciliar el sueño. Y lo que decía antes, si vemos que en un par de semanitas pues no logro adaptarme, pedir ayuda y que me den algunas pautas más puntuales, porque sí es verdad que no para todas las personas sirve todo. Hay personas que se pueden adaptar y que le costará 1 o 2 días, y a lo mejor hay personas más vulnerables que necesitan de un acompañamiento mayor. Tamara, pues apuntamos esos consejos. Muchísimas gracias por atendernos esta noche. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Bueno, y mucho ojo, porque este sábado, 28 de marzo, tienen una cita en el municipio de Santa Úrsula porque se celebrará la Pasión de Cristo, uno de los actos más esperados de su agenda, tanto cultural como religiosa. Nuestra compañera Mariam se ha trasladado hasta allí esta noche para ver qué tal está la situación. Así es, compañera, estamos en el municipio de Santa Úrsula, en un municipio que va a acoger uno de sus actos religiosos y culturales más importantes, que es la Pasión de Cristo, y de la que tenemos aquí a su concejal de Cultura, Samuel Hernández. ¿Cómo está, concejal? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien y encantados de que nos acompañen en este previo a la representación de este sábado. Estamos aquí en el pabellón Fernando Luis, donde se está ya preparando todos los participantes para esa obra tan importante. Sí, llevamos ya muchos años, en especial la Asociación Cultural La Pasión, trabajando intensamente con más de 100 vecinos, tanto los que estarán sobre el escenario como los músicos de nuestra banda municipal que harán la música en directo, trabajando meses y semanas de ensayo para que este sábado el municipio de Santa Úrsula vea una vez más esta representación de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que es muy especial y muy esperada no solo por los vecinos del municipio, sino también por todos aquellos que nos acompañan de los pueblos de alrededor. Una obra que tiene entrada gratuita y que además las personas que no logren, porque es hasta aforo limitado, y que no logren esa entrada pueden también verlo a través de las pantallas de Mírame Televisión a las 21 horas, a las 8, a las 9 de la tarde. Exactamente, la entrada es gratuita, el aforo es limitado, pero tenemos la suerte de que la podrán disfrutar desde casa en directo a través de Mírame Televisión, pero también les invitamos a que vengan aquí, a que lo vean en directo y desde cerca, que es una oportunidad única y va a ser muy, muy emocionante.
Una celebración que reúne fe, tradición y una unión de todos los vecinos. Exactamente. El evento de este sábado, la tradicional representación, se ha convertido no solo en uno de los eventos más importantes de la Semana Santa, sino también de unos eventos culturales más importantes que tiene el municipio. Y el principal motivo es la gran participación de los vecinos y vecinas, que no son actores, sino un vecino simplemente por su fe, porque le gusta, dedica muchos meses de manera altruista a ensayar y son capaces de ver lo que vamos a disfrutar en el escenario, que está a un nivel de cualquier actor, película, que lo deseen, porque la evolución de esta asociación y de esta representación ha sido muy, muy grande. Concejal, ya para finalizar, un mensaje para los espectadores para que se acerquen este sábado 28. Bueno, simplemente decirles que están invitados al municipio de Santa Úrsula a vivir con nosotros en directo esta representación de la Pasión de Cristo. Gracias a ustedes por acompañarlos y también agradecer en especial a la Asociación Cultural La Pasión por el trabajo incansable que hace durante muchos meses para que esto el sábado sea una auténtica realidad. Muchísimas gracias, concejal. Y nosotros vamos a hablar con esa asociación de la que tanto habla y de la que permite que tengamos esa celebración tan bonita. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Y nosotros, como les decíamos, vamos a buscar a la presidenta de la Asociación Cultural La Pasión. ¿Cómo estás, Nazaret? Con nervios. Queda poco ya, la cuenta atrás y ahí a ver. Ya queda poquito para celebrar este acto tan emotivo y en el que se juntan tantos vecinos y vecinas del municipio. Sí, somos un grupo de entre 70 y 100 vecinos haciendo esto, no hay ningún actor, somos todos vecinos del pueblo y con mucha ilusión y nervios y fe, la fe ante todo. El concejal agradecía su participación y su importancia para que este acto siga año tras año evolucionando y teniendo un nivel máximo. Sí, todos los años vamos añadiendo cosas, vamos sumando y sumando y sumando. Lo que empezó siendo un pequeño teatro ha ido aumentando todo y ya vamos por una obra de 2 horas y pico. Nazaret, vemos que tienes muchísimo trabajo y que te estamos quitando esos minutos que casi que no tienes para llevar a cabo este ensayo general. Agradecerte este momentito y te dejamos que sigas trabajando. Muchas gracias a ustedes y gracias. Y nosotros vamos a seguir hablando con los participantes de la pasión, de la representación de Cristo de este municipio de Santa Úrsula. Creo que por aquí tenemos al director de la obra que vamos a intentar interrumpir las órdenes que le está dando a los participantes. ¿Qué tal? Muy buenas a todos y todas. Pues aquí en pleno ensayo nos pillan ultimando un poco todo. Hoy primer día en tarima, todavía sin luz, sin la parte técnica, pero preparando todo para el sábado. Bueno, ya ven, es un gran grupo, con mucha ilusión, con mucho entusiasmo y nada, esperando y deseando que llegue el sábado y que todos y todas puedan compartir este ratito aquí en vivo con nosotros o luego en directo con ustedes. Cristian Machado, director de la obra de la representación de La Pasión, que esa emoción y esos nervios que también has vivido desde dentro como actor principal de Jesús. Sí, bueno, muchos años haciendo de Jesucristo previamente, lo de director creo que queda un poco grande, pero bueno, sí ayudando un poco preparando el texto, preparando la escenografía con los compañeros y compañeras de la técnica y ayudando a todos y todas un poco a poner esto en marcha. Y sí, pues desde los inicios, mi primera vez como Jesús fue 2009, nos fuimos intercambiando varias personas en el papel y luego llevaba yo seguido desde 2018. Y bueno, este año por suerte tengo un relevo maravilloso que también les invitamos a que vengan porque es una de las grandes novedades de la obra. Todos los años siempre ponemos algún nuevo personaje, alguna nueva escena, algún nuevo momento de la vida de Jesucristo, aparte de los momentos clave de la Pasión. Y este año pues eso, estrenándonos con Sadiel como Jesucristo. Cristian, un mensaje comentando tu experiencia para que la gente sienta o más o menos intuya de lo que se puede vivir el próximo sábado 28. Bueno, a ver, está claro que la facilidad de verlo en directo a través de la tele es una maravilla y llega a muchas personas que desgraciadamente pues por enfermedad, por edad, por lo que fuera no pueden estar aquí presentes, pero claro, el clima y el ambiente aquí es totalmente diferente. Esto al final es teatro, el teatro se vive en tarima y bueno, las personas que aquí vienen todos los años quedan siempre muy impactadas, ¿no? Porque la obra va recorriendo muchos momentos, hay momentos para que se crea un clima pues de fraternidad, de complicidad, hay momentos de tensión, hay momentos de risa, hay momentos de compartir
momentos en los que hacemos partícipes directamente al público, porque bueno, hay pases y escenas que suceden a pie de silla, entonces bueno, es una experiencia, yo creo que emocionante, esa sería la palabra. Una experiencia única y que sí o sí los vecinos y vecinas de la isla de Tenerife tienen que venir a visitarlo. Sin duda ninguna. Como saben, hay muchas pasiones en muchos municipios que la hacen también muy bien y con mucho cariño, pero esta es la nuestra, que te voy a decir, llevamos desde 2008 con ella, muy ilusionados, bueno, ya pueden ver el montaje que tenemos, que no es una cosa menor, la verdad, y todo un equipo maravilloso de gente que no es profesional, pero que le pone una pasión, nunca mejor dicho, fantástica. Entonces, bueno, esto es una familia y creo que ese es uno de los éxitos de la obra, ¿no? La complicidad, la fraternidad que hay en el equipo humano que lo prepara. Muchísimas gracias, Cristian, por darnos esa emoción y por explicarnos cómo se vive desde dentro esta representación de la Pasión de Cristo de Santa Úrsula. Nada, ustedes sobre todo porque cada año se hacen partícipes, colaboran con la Pasión haciéndola, bueno, llegar a muchos hogares que de otra forma pues no sería posible. Así que nada, gracias a ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias y nosotros, si me permites, vamos a hablar con Sadiel Afonso, el nuevo representante de Jesucristo. Vamos a ver por dónde está, creo que ya lo tengo localizado. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Un poco nervio, la verdad. Muchos nervios, mucha responsabilidad, ya en poquito, este sábado 28. Sí, yo creo que es un papel con mucha responsabilidad sobre todo. ¿Cómo han ido los ensayos? Yo creo que bien, o sea, han habido frases que se complican, pero yo creo que es un papel bastante divertido. ¿Y esa responsabilidad cómo la sientes? ¿Cómo podrías explicar esa experiencia de representar un papel tan importante como es el de Jesucristo? Yo creo que si el papel lo llevas desde la fe, creo que es un papel bastante importante y muy bonito de representar, porque así sientes, no todo completo, pero sientes algo de lo que él vivió en su momento. Muchísimas gracias, Sadiel Afonso, nuevo representante de Jesucristo en la representación de la Pasión de Cristo, por explicarnos un poquito esas novedades que vamos a tener y esa sensación de representar este papel. No, muchas gracias a ustedes por venir. Y nosotros vamos a seguir disfrutando de este ensayo y recordarte antes, compañera, que las personas que no puedan acudir al municipio de Santa Úrsula este sábado 28 a las 21 horas, a las 9 de la tarde, pues podrán verlo a través de las pantallas de Mírame Televisión. Compañera, muchísimas gracias. Y ya lo ha dicho ella, recuerden que para todas aquellas personas que no puedan asistir, lo pueden ver en directo el sábado 28 a través de Mírame Televisión. Bueno, nosotros hemos llegado ya a la última entrevista de la noche y es que hoy les queremos dar a conocer un libro muy especial. Les hablamos de Renacer desde dentro, el viaje de Fernando Santana, y nos encontramos precisamente, tenemos el honor de tenerlo aquí en el Canarias 8. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Fernando, en primer lugar, cuéntanos un poquito sobre qué va el libro, ¿no? ¿Cómo y cuándo surge? Mira, este libro surge en el año de la pandemia, justo cuando quiero exponer mi vivencia con el bullying en mi etapa escolar. Y bueno, fue en ese año cuando empecé a escribir este libro. Psicológicamente no me encontraba preparado para terminarlo y fue en el año 2025 cuando tomé las riendas para terminarlo y crear este proyecto tan apasionante que me lleva hasta las aulas de los centros educativos a dar charlas. Bueno, fue un proceso largo entonces. Un proceso largo, sí. ¿Qué quieres transmitir con este libro a todas las personas que lo puedan leer? Sobre todo que todo el que sufra el bullying, que sepa que siempre hay una mano que va a estar tendida y que va a tener ayuda siempre y que hay luz. Hombre, yo creo, ¿no?, que es el mensaje al final principal, sobre todo para esos niños, ¿no?, esos jóvenes que al final pues están pasando por eso. Efectivamente, lo están pasando porque estamos en una realidad. Date cuenta que este libro se ha publicado justo cuando la Fundación ANAR ha publicado su informe en el que un 12,3% de los jóvenes escolares españoles han vivido bullying o lo han presenciado. Es una cifra que ha aumentado en estos últimos años y que claramente estamos viendo que como sociedad estamos fallando a los jóvenes, no solo en la educación, sino en la escucha. ¿Qué mensaje, si te estuvieran escuchando, le darías a los padres o a esos niños que están pasando por esa misma situación? Yo creo que lo principal es escuchar a esos niños porque prácticamente en mi caso
yo oculté todo. A mí me bajaban pantalones, me pegaban chicles en la cabeza, me escupían, intenté ocultar todo. Vengo desde la isla de Gran Canaria y para mí Tenerife ha sido la salvación. El municipio de Candelaria a mí me rescató y me salvó. Llevo 20 años en esta isla y la falta de comunicación fue el hecho de que tuviera que hacer esto, este traslado. Que luego, por desgracia, ¿no?, en muchos casos de bullying, pues desembocan en casos de suicidio. Efectivamente. No solo tengo asociaciones que ahora mismo pues se ponen en contacto conmigo, sino que me comentan, una vez más ha pasado y una vez más hemos fallado como sociedad. Fernando, ¿este libro a quién está dirigido? ¿A qué tipo de público? Mira, va dirigido sobre todo a partir de los 12 años a todos los escolares y sobre todo a todo el mundo, a toda la sociedad. Creo que es un libro que puede, no solo en 10 capítulos, que fue algo que me costó mucho porque quería condensar tanta información, pero que fuera un libro accesible, sobre todo a los jóvenes, y que lo pudieran leer en un solo día. Y lo importante es que este libro, pues que sepan que está ahí, que es un material que no solo ha sido supervisado por psicólogos, sino que es un material que pueden tocarlo, tenerlo y saber que con él pueden llegar a tener luz. Fernando, me gustaría también preguntarte un poquito por ti. ¿Cómo, es cierto que es tu primer libro, cómo comienzas a escribir o porque, ¿sabes? ¿En qué momento dijiste voy a hacer un libro? Yo creo que era una etapa, yo soy cantante y esto era una etapa, una espinita que tenía clavada y que bueno, casi ya a los 40 años fue cuando dije tengo que tomar las riendas de esto y dar a conocer en este instante, con tanta problemática que hay con el bullying, pues mi historia. Bueno, primer libro que escribes, no sé si hay algún proyecto más quizás a futuro. ¿Te está gustando el mundillo de la escritura? Me está gustando, sobre todo por lo que me está aportando muchísimo, a nivel personal mucho. Bueno, Fernando, para terminar, importante, ¿dónde podemos conseguir el libro? Muy fácil, a través de todas las plataformas digitales, centros comerciales, librerías, en cualquier lado. Bueno, y ya por último, eso sí, un mensaje, ¿no?, para todas aquellas personas que nos estén viendo, que se animen a leer, aquí lo tenemos, Renacer desde dentro. Pues mira, el mensaje es que nunca van a estar solos y que siempre al final de ese túnel oscuro, siempre hay luz. Bueno, pues Fernando, muchísimas gracias por atendernos esta noche en Canarias 8 y yo, por supuesto, me lo leeré. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros vamos a dar paso ya, como siempre, al repaso de nuestra agenda cultural. Nosotros damos comienzo a nuestra agenda cultural en la isla de Fuerteventura con La Niña 104, una obra de teatro familiar que cuenta la historia de una niña que se encuentra en un orfanato deseando ser adoptada. Una historia que conmoverá el corazón de toda la familia. Podrán disfrutar de ella este sábado 28 de marzo a las 6 de la tarde en el Auditorio Insular de Fuerteventura. Viva, así se llama el espectáculo de la compañía Manuel Liñán, que aterriza en la isla de Lanzarote, una propuesta que reivindica la pluralidad del baile. Es un canto a la libertad del movimiento. Mañana viernes en el Auditorio Jameos del Agua a las 8 de la tarde. Y dense prisa porque mañana es la última jornada para poder disfrutar de la exposición Mujeres Extraordinarias, un espacio que invita a aprender a mirar desde otra perspectiva a las mujeres con discapacidad intelectual. Está disponible en el espacio cultural Jesús Arencibia en Gran Canaria. Palabras de Mujer, un acto que tiene como objetivo reivindicar y hacer un homenaje a aquellas mujeres que tuvieron que luchar con su entorno para poder hacer realidad su vocación. Podrán disfrutar de él mañana viernes 27 de marzo en el Teatro Leal de La Laguna en Tenerife a las 7 de la tarde. Y
En la isla de La Palma este fin de semana tendrá lugar una de las pruebas de trail running más destacadas del archipiélago, la Reventón Fredolsen Express, que recorrerá todo el entorno del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Y finalizamos este repaso en la isla del Hierro, esta vez con algo de gastronomía, porque este sábado se celebra el duelo gastronómico en la Plaza Benito Padrón. Charlas, encuentros, catas, vayan y disfruten de esta feria que contará con multitud de stands comerciales y gastronómicos. Bueno, pues nosotros finalizamos esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos un jueves más. Buen fin de semana. Ven y mírame. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8.